Hermanos, de pie así como estamos, vamos a leer la palabra de Dios que vamos a utilizar hoy para reflexionar sobre ella. Hemos terminado el jueves pasado la guía que estábamos utilizando de buscando e indagando a Dios acerca de que haya un avivamiento evangelizador y que Él nos renueve a todos y cada uno de nosotros a través de los estudios que habíamos hecho. Sí, realmente nos fue de bendición, ¿les parece así? Fue bueno, ¿verdad? Fue bueno. Pero que no quede en lo que hemos hecho hasta ahora. Esto tiene que seguir. Tenemos que seguir buscando de la dirección de nuestro Dios, saber de que la voluntad de Dios es que vayamos y hagamos discípulos y hacerlo esto siempre guiado por el Espíritu Santo y lleno de su presencia. Y bueno, hoy quise combinar, orando el Señor me llamó a reflexionar sobre la última parte para aquellos que no tuvieron la guía, porque bueno, se enteran recién ahora, no sé si se acuerdan que la última semana estuvimos reflexionando sobre el poder de la unidad, el poder del acuerdo que hay en la iglesia, que debe haber en la iglesia, que debe haber entre los hermanos, para que en medio de ese acuerdo Dios se pueda manifestar con poder y el avivamiento realmente sea genuino, sea a través de personas que queremos entendernos, nos entendemos, nos esforzamos en tener paz los unos con los otros y juntos trabajar unánimes para que la fe del Evangelio sea proclamada. Así que el Señor me permitió encontrar en su palabra, en la carta a los filipenses que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y ver ese llamado a la humildad para el trabajo que tenemos que hacer. Y como ejemplo supremo tenemos, en cuanto a la humildad, a nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo vamos a ver en su palabra. Filipenses 1:27 dice lo siguiente: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. El domingo pasado recibimos palabra de parte del Señor donde Jesús claramente nos dice que somos ¿qué? Sal y luz. Involucra también a levadura cuando aumenta el volumen de la masa. Y acá el final de la última parte de este versículo dice que le reconforta al apóstol Pablo como pastor de esta iglesia. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito y ahora tenemos que seguir firmes en ese propósito que Dios nos ha dado para luchar unánimes por la fe del Evangelio, por proclamar el Evangelio, por compartirlo con aquellos con quienes tenemos contacto. Y el versículo 28 dice: y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino que también sufrir por Él. Hoy sufrimos un poquito llegando hasta acá, ¿no? Esquivando las gotas. Fue muy leve, pero bueno, ahí le pusimos el esfuerzo. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben
que sigo sosteniendo. Ustedes sabrán, para aquellos que no están al tanto de esto, Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, por eso dice, y que ahora saben que estoy sosteniendo. Así que se nos ha concedido algo precioso, no solo creer en Cristo Jesús, sino también sufrir por Él. Y cuando sufrimos por Él vemos que vamos por el camino correcto, porque lo estamos haciendo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y bueno, por ahí tendremos adversarios, tendremos quienes no nos quieren escuchar, quienes se burlan de nosotros, pero le damos gracias a Dios que esto es señal de salvación, y la salvación sabemos que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos con el capítulo 2, dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Parece que en la iglesia de Filipo había algunas discrepancias, había algunas cosas que el apóstol Pablo entendía que tenía que corregir. No eran serias, no eran tan graves como en su momento fue en la iglesia de Corintios, pero era necesario que él reafirme y se centre y lo alegrara a él al ver que el trabajo era en un mismo parecer, en un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. O sea, una unidad verdaderamente íntima. Es una unidad tan íntima que uno puede compararlo o asimilarlo con el matrimonio, con esa intimidad que se vive en el matrimonio a nivel entre los hermanos. Debe tener esa misma intensidad, de realmente estemos unidos de alma y pensamiento. No es algo superficial, sino que lo vivimos de todo corazón. El versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no dijo, no me saquen de acá. Por el contrario, claramente dice, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso hoy celebramos la Cena del Señor y recordamos ese momento. El versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. Fíjense que nuestro Señor Dios, nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia fiel que nuestro Señor Jesucristo tuvo a la voluntad de Dios, ejerciendo la voluntad de Dios, dice que lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Por eso cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos nombrando a alguien que tiene poder sobre todo lo creado, espiritual y material. Jesucristo está por encima de todo eso. En el nombre de Jesús estamos reunidos en este lugar, porque hay poder para sanar, para liberar y para restaurar en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo
y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén a la palabra de Dios. Gloria a Dios. A Él sea toda la gloria. Sí, Señor. Gracias, Padre. A ti sea toda la honra y la gloria, Señor mío. Pueden tomar asiento, hermanos. Acá el apóstol Pablo está hablando algo muy interesante. Pase lo que pase, o sea cual sea la circunstancia que están viviendo, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo Jesús. Como el Evangelio de Dios, como haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, transforma nuestro carácter. Ya no reaccionamos de la misma manera que reaccionábamos antes de conocer a Cristo Jesús. Es un llamado que el apóstol está haciendo a la iglesia de Filipo, de comportarse de una manera que aquellos que nos ven realmente saben que nos comportamos de acuerdo a lo que nuestro Dios nos ha enseñado. De modo que ya sea que vaya a verlos o esté ausente, o sea que el pastor no tenga que estar presente para que la conducta sea la correcta, él se entere de que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, la fe que profesamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba haciendo referencia a la forma de vivir de los creyentes en ese momento, para que esta conducta, esta manera de vivir, honre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué valor tiene el testimonio nuestro, verdad? Cuando por ahí nos equivocamos en algo que hacemos y estamos siendo vistos por, no sé, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, un vecino, y por ahí nos equivocamos en la palabra que usamos, en lo que decimos, en cómo nos expresamos. Eso siempre tiene que honrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tiene que honrar a su palabra y tiene que ser para beneficio de quienes nos escuchan. Y luego les recomendó estar firmes en un mismo espíritu. Y acá es donde viene el tema de la unidad, viene el tema de el poder del acuerdo. Y él usa una palabra muy fuerte que dice luchando o combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí él está hablando que el pueblo de Dios realmente necesita permanecer unido para que el Evangelio progrese al ser predicado, en unidad. Imagínense ustedes qué pasa con una familia donde no hay unidad, donde hay división. Hay serios problemas de entendimiento. Ahí hay dificultad para educar a los hijos, hay dificultad para relacionarse el matrimonio el uno con el otro, hay dificultad para nuestros hijos en las escuelas, en su conducta, como que ese hogar se desarma. A mí me llama la atención cuando uno ve a los ejércitos militares humanos, vieron cuando ellos marchan en la unidad que lo hacen. Todos levantan la patita a la misma altura, al mismo tiempo, se ve todo, tanta uniformidad, expresando que están unidos para ir a la batalla. Ahí están diciendo que hay unidad, que hay entendimiento, que se van a cubrir y a guardar el uno para con el otro, y juntos van a ir a esa lucha, a esa tarea que tienen que realizar para llevar adelante una función. Bueno, acá el apóstol hace mucho énfasis en que progrese el Evangelio porque estamos trabajando unidos, el uno con el otro. Y eso es muy importante. Y este versículo
Pablo usa la palabra luchando o combatir. Es un término que incluye el esfuerzo enorme que tenemos que hacer para llegar a conquistar a aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo. Y lo tenemos que hacer unidos en esa lucha espiritual de extender la fe para que el mundo crea. Yo no sé si ustedes se han hecho esta pregunta, pero yo me preguntaba, ¿qué habrá sido de la iglesia si hubiésemos sido uno como en algún momento lo vamos a hacer? Vieron que Dios, Jesucristo, oró para que seamos uno. ¿Se acuerdan? Esa parte donde el Señor le pide al Padre que seamos uno. Y yo digo, ¿qué habría sido si desde el principio esto hubiese sido así? Que no hubiesen llegado a haber tantas distintas denominaciones. Esto lo menciona la guía que hemos estado utilizando durante estos 40 días de ayuno y oración. Sería un panorama totalmente distinto. Y habríamos logrado conquistas espirituales mucho más grandes que la que hemos logrado hasta ahora. Tenemos que orar para que Dios responda a esa oración de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vivir unidos para que como iglesia local, para que esa unión, esa oración de nuestro Señor Jesucristo se haga realidad. Yo siempre relaciono lo que Dios me viene enseñando acerca de la iglesia con mi familia. Porque en definitiva en mi familia somos hermanos también. Vivimos, tenemos pensamientos diferentes, tenemos tiempos distintos. Las reacciones ante las dificultades no son las mismas, ¿no? Y yo esa unidad la tengo que vivir en mi hogar primero y después volcarla en la congregación, entre los hermanos. En los 2 versículos que sigue dice que proclamen el Evangelio sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Sabemos que aquellos que no conocen a Cristo Jesús, su camino es la destrucción. Y esto nos debe conmover realmente, nos debe preocupar, porque aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, algunos se manifiestan como adversarios, algunos se oponen a nuestra palabra para proclamar a Cristo, o se burlan, o nos ignoran, pero en definitiva sabemos que son personas que van al infierno eterno, y esto realmente nos debe preocupar y preocupar profundamente. En el caso nuestro esto es una señal de salvación. El predicar a Cristo es una señal de salvación y esto proviene de nuestro Dios. El versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. No nos gusta sufrir, ¿verdad? No nos gusta. Pero a veces lo hacemos sabiendo de que hay un propósito en nuestro Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. El sábado que viene tal vez traiga una reflexión sobre esto. El sábado que viene celebramos una reunión de fin de año acá en la iglesia y de gratitud a nuestro Dios por este año que transitamos, que fue de tanta bendición. Y el apóstol sigue diciendo, el apóstol Pablo a la iglesia, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Si uno aprende acerca de la vida del apóstol Pablo, que fue un hombre evangelizador, un hombre sufrido, un hombre inteligente, ungido por el Espíritu Santo, él no se quejó de los sufrimientos que tuvo que transitar. Nunca lo hizo, porque él sabía que bajo el propósito de Dios, él estaba cumpliendo lo que Dios había
determinado para Él. Y no somos masoquistas, no somos alguien que va y busca el sufrimiento. A veces viene, lo tenemos y sabemos que tiene un propósito de parte de nuestro Dios para formar nuestro carácter y formar nuestra fe. Y llegamos ahí, hermanos, a Filipenses capítulo 2, donde ahí entra la figura o la presencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo siempre me llamó la atención, porque yo me pregunté qué significó el haber conocido a Cristo Jesús como mi Salvador personal. ¿Qué hizo en mi vida personal, en mi ser interior? ¿Qué sucedió? Yo recuerdo que lo primero que experimenté fue el perdón de Dios, el perdón de mis pecados. Y esa carga que llevaba, esa falta de orientación, esa angustia que muchas veces no entendía de dónde venía, esa falta de consuelo, de entenderme a mí mismo, eso cambió. Y ahí empecé a sentir el estímulo de estar unido a Cristo Jesús, porque Él trajo su paz a mi vida. Y saben que una vez que conocemos a Cristo Jesús, nuestra vida, nuestro ser interior ya no puede ser igual. Acá el apóstol Pablo está escribiendo esto, no dudando de qué es lo que uno siente después de conocer a Cristo, sino que reafirmando lo que tiene que pasar en ese hombre y esa mujer que entregó su vida a Cristo. Y ese hombre, y yo lo siento así, siente estímulo en su unión con Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese estímulo? De leer la palabra de Dios, de cambiar mi conducta delante de los demás, de tener deseo de hablar de Cristo, de cambiar mi manera de hablar, de conducirme, de buscar la dirección de Dios. Me estimuló todo esto al estar unido a Cristo Jesús. Y lo tiene, por tanto, si hay algún consuelo en su amor, seguro que hay un consuelo, porque ahora sé que soy amado por Cristo Jesús. Tengo un Padre poderoso que todo lo puede, que me ama profundamente. ¿Cuántas veces en el camino de nuestra vida pastoral y ministerial nos encontramos con personas que no han tenido el amor que han necesitado? Jóvenes que no han tenido el amor de sus padres. Padres que no han sabido cómo amar porque a ellos no los han amado. Pero ahí viene nuestro Señor Jesucristo, nos rescata de esa vida de pecado y a través de su amor tenemos un profundo consuelo en nuestro ser interior. Así que no solo esa persona siente un estímulo en su unión con Cristo, sino que el amor del Dios lo consuela y lo consuela profundamente. ¿Y qué acerca del Espíritu Santo? ¿Te sentís acompañado por el Espíritu Santo? Si algún compañerismo en el Espíritu Santo, en fin, algún entrañable, interiormente, ¿te pasa algo o no te pasa algo al conocer a Cristo? En las entrañas, acá en la panza. Algunos lo llaman hormiguitas, no maripositas, cuando tenemos algo responsable que hacer. Seguro que sí. Es extraordinario conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque ahí nos sentimos unidos al Padre Creador de todas las cosas, sabemos que su amor nos consuela, que el Espíritu Santo nos acompaña día a día, aunque por ahí me equivoque, aunque por ahí tome un camino que no tendría que haber tomado. Y ahí está Dios, sosteniéndonos, bendiciéndonos, ayudándonos, guiándonos. Así que a este capítulo yo le digo sí, así es. Dios es el Dios que transforma todo el carácter de la persona que ha conocido y se ha entregado a Dios.
Es una expresión que él está utilizando poniendo énfasis en lo que el hombre y la mujer que conoció a Dios debe y seguramente siente. Así que ahí está la unión entre los hombres y mujeres de Dios. Ahí está el entendimiento, el acuerdo y después todo lo que Dios llega a hacer en nuestras vidas, que es maravilloso. Y yo saben que reviso esto, de vez en cuando digo, siento algún estímulo en mi unión con Cristo y lo reviso. Porque a veces, ¿qué pasa? Que tratamos con taquito a Dios, hace tanto tiempo que lo conocemos, si es que sea el caso de algunos. Nosotros, mi esposa y yo, hace 40 años aproximadamente que conocemos al Señor. Y uno como que piensa acostumbrarse de estar haciendo las cosas de Dios, pero no. Hay un estímulo enorme y una gratitud enorme hacia nuestro Dios por todo lo que ha venido haciendo. Y el apóstol se alegra por esto, y nosotros los pastores nos alegramos cuando vemos a la iglesia progresar y que se interesa por las cosas de Dios. Él dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Dice aquí que teniendo un mismo sentir, o sea, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, podamos apreciar que había, como les decía, por lo que el apóstol está escribiendo, alguna dificultad en la iglesia, como tienen todas las iglesias sobre la faz de la tierra. Lo importante es ir a la palabra, buscar dirección en la palabra y ponernos de acuerdo, utilizando lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Él no quería que ellos fueran un vivo retrato uno del otro, que todos sean iguales el uno con el otro, una fotocopia de los distintos integrantes de la iglesia. Él no quería y no queremos que imitemos la conducta de una persona frente a Dios, que la copiemos, sino que seamos genuinos en nuestra relación con Dios. Uno muchas veces admira a un líder espiritual y quiere imitarlo y actuar y hacer las cosas y predicar como ese líder predica. Pero no, nosotros tenemos que buscar cómo es que Dios quiere que nos conduzcamos. El sentir la unidad hacia un mismo propósito es permitir que la mente, la forma de pensar, sea la de Cristo en nosotros. Si vos estás discipulando a alguien, discipulalo para que esa persona siga a Cristo, no te siga a vos. Que tenga referencia en tu conducta, por supuesto, si ves cosas buenas en ti va a querer hacerlas. Pero hace que su forma de pensar sea la forma de pensar de Cristo Jesús, que es quien realmente lo va a ayudar cuando por ahí ese líder ya no está, o la circunstancia lo llevó a hacer otra tarea en otro lugar, pero que Cristo sea quien dirige nuestros pensamientos. Esto nos permite que haya diferencias entre nosotros, que haya expresiones distintas, que hayan dones diferentes, que veamos cómo encarar una tarea ministerial diferente a otra persona que la ve de otra manera. Pero nuestra fe es única y siempre vamos a estar esforzándonos para que la obra se lleve adelante sin tener discrepancias y malos entendidos. Y ahí es donde el Espíritu Santo se mueve. Hermanos, luego de conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, comenzamos un proceso de aprendizaje por medio del discipulado. Es así, ¿verdad? Nosotros no nos quedamos con el llamado que el Señor nos hizo, sino que a partir de ahí empezamos a crecer.
empezamos a conocer más a Dios, empezamos a conocer cómo Dios se conduce y necesitamos ser enseñados y ser discipulados, y este proceso de aprendizaje debe ser en torno a la vida de Jesús, que hace del Señor el centro nuestro como mentor y como nuestro modelo. Cristo Jesús debe ser el que nos guíe en todo esto. Qué importante es cuando estamos recibiendo enseñanza a través de alguien que se sienta al lado nuestro, nos enseña, nos instruye, nos habla de Cristo, nos ayuda a cambiar nuestra conducta cuando está errada. Tiene un valor enorme eso, enorme. Pero que nuestro modelo sea Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y después aquí el apóstol nos enseña algo importante. No hagan nada por egoísmo o vanidad. No hagas nada en tu hogar, como mamá, como papá, como hijo de esa familia. No hagas nada por egoísmo o vanidad. Más bien dice, con humildad consideren a los demás como superiores. ¿A quién? A ustedes mismos. Qué desafío ese, ¿no? Interesante. No hagan nada por egoísmo y vanidad, y después le da la vuelta a la moneda y dice, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sí? Después déjenme explicarles esto enseguida. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y ahí es donde nos interesamos por ayudar a aquellos que necesitan consejo, que necesitan oración, que necesitan algo material, que necesitan a Cristo. Ahí vamos y los ayudamos. Cuidamos lo nuestro, no tenemos que descuidar lo nuestro, nuestra vida espiritual, nuestra conducta, nuestra economía, no la podemos descuidar. Tenemos que trabajar y hacer lo necesario para estar bien, pero también velar por el otro. Y eso trae mucha alegría. Es lo que Dios quiere. Vivan desinteresadamente. Dale la espalda a toda ambición egoísta y actitudes arrogantes en tu hogar, en la iglesia y donde estés trabajando. El egoísmo y la vanidad son los enemigos mortales de la armonía. No se puede mantener una relación interpersonal donde hay egoísmo y vanidad. Eso rompe la armonía y es imposible trabajar junto con personas así. Y en la unidad de la iglesia, donde las rivalidades se cuentan entre las obras de la naturaleza pecaminosa, eso no es de Dios y nos trae problemas. La humildad es la fuente de la unidad cristiana. Esta es la mentalidad de la persona que no es vanidosa, sino que tiene una buena actitud hacia los demás. ¿Y cómo es esto de considerar a los demás como superiores a uno? No es que alguien sea superior o más talentoso que uno. No sé, por ahí estudió más o tuvo oportunidades de prepararse mejor. No tiene nada que ver con eso. Puede ser más talentoso en algún área, pero vos sos talentosa en otro. Lo que esto quiere decir es que el amor del cristiano ve a otros como dignos de un tratamiento privilegiado. Les digo otra vez, el amor del cristiano ve a otros como dignos de un tratamiento privilegiado. Y ahí salimos a auxiliar al que necesite, no importa en qué condición esté económica. Vieron que por lo general las personas que tienen cierto nivel económico, cierto nivel de prestigio
o son conocidas, como que uno trata de favorecerlas con más fuerza que a otras que necesitan más. Pasa eso, ¿verdad? Pero acá debemos tratar con privilegio a todo el mundo y salir a la ayuda de esa persona, considerarla como superiores a nosotros mismos. Si la consideramos inferiores a nosotros, no vamos a hacer nada por ayudarla. Ahí se va a quedar sin ayuda. El versículo 6 dice, quien siendo por naturaleza Dios, y aquí ahora hablamos de Jesucristo, porque lo que el apóstol Pablo está haciendo después de toda esta descripción, de decir que el egoísmo y la vanidad son enemigos de la armonía, y animando a la congregación a que sean humildes, que es la fuente de una unidad cristiana, eso nos une, toma al mejor ejemplo que uno puede tomar como humildad, que es precisamente a Cristo Jesús. Y aún le dice, hablando de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esto lo cantamos hoy, ¿no se acuerdan? La canción es el nombre sobre todo nombre, la canción, ¿no? Bueno, yo mientras la iba cantando iba recordando de los versículos que había preparado para hoy. Siendo por naturaleza Dios, Jesucristo no consideró el ser igual a Dios, a su Padre Celestial, como algo a que aferrarse. Él no dijo, de acá no me mueve nadie. Dios le estaba pidiendo que tenía que dar un paso extraordinario. Por el contrario, Jesús se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. En ese momento se hizo Dios en Jesucristo igual a vos y a mí. Para que nadie diga que a Dios no nos entiende. Dios sabe muy bien qué es lo que padecemos, qué es lo que nos pasa, porque Cristo Jesús tuvo la misma experiencia que tuvimos nosotros. Jesucristo se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se afirma claramente que Jesucristo es Dios. Él es Dios. Muchos lo llaman maestro, muchos lo llaman profeta, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tal cual nosotros, siendo Dios. Y ahí vemos en Cristo Jesús todas las cualidades de la divinidad, de su naturaleza de vida divina. Cristo no consideró su alta posición con el Padre como algo que a lo cual no podía renunciar y se rebajó y se despojó a sí mismo. Él no hizo esto de dejar su divinidad porque Cristo siguió siendo Dios, sino que dejó de lado su gloria que tenía al lado del Padre. Jesús se puso primero para que vos y yo podamos tener la salvación y la vida eterna. Él renunció a sus derechos y privilegios para servir a los demás en este mundo. Y Jesucristo es, como les decía, el ejemplo de humillación. La cruz donde Él murió certifica que Él era hombre, porque en esa cruz murió. De no haber sido hombre, de haber sido espíritu, no habría muerto en la cruz. Pero Él ahí murió y fue sepultado, y murió y se humilló y vino como hombre para servir a toda la humanidad. Jesucristo vino a sanar la mente enferma, el corazón herido. Él vino a restaurar lo que en su momento el hombre pecador llegó a echar a perder, y es el pecado lo que nos separa de Él. Él vino a sanar al enfermo del alma, del corazón.
Para eso Él se hizo hombre. Jesús no solo fue como un ser humano, sino que también asumió las características exteriores reales del hombre. Vivió orgánicamente tal cual nosotros y se humilló y fue obediente al Padre. Y en la cruz murió. Y eso es la expresión más alta de humillación que una persona, un ser humano puede vivir. Por eso Jesucristo nos anima a humillarnos. Nos anima a considerar al otro como superiores a nosotros, porque Dios como hombre lo hizo. Él lavó a los pies de los apóstoles, de los discípulos, mostrándoles humildad y servicio. Él vino a servir a nosotros. La crucifixión era la forma más degradante de ejecución que se podía infligir en una persona y estaba reservada para subversivos, despreciables en la época de Jesús. Y fíjense lo que hizo Dios con él, porque Jesucristo fue obediente, y obediente hasta la cruz, y por amor a nosotros hizo todo esto, es que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estos versículos representan un gran reconocimiento para todos los que logran captar el poder de la confesión de fe, porque Dios nos exalta a nosotros también. Y cuando nosotros confesamos a nuestro Señor Jesucristo, ahí tenemos poder al confesar a nuestro Dios como Jesucristo lo tiene. Él nos dio autoridad y poder, dice la palabra. Exaltar y honrar a nuestro Señor Jesucristo es nuestra fuente de poder cuando aplicamos la fe. Cuando oramos por fe en el nombre de Jesucristo, esa es nuestra fuente de poder, que viene de parte de Dios. El Padre honra primero al Hijo, a su Hijo, a Jesucristo, y luego honra a los que confiesan a Jesucristo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque ahí es donde hay poder, hay autoridad para lo que estamos haciendo, para nuestro Dios y su reino y para nuestro estilo de vida. Todos los seres humanos, también los ángeles y los espíritus demoníacos, el mismo Satanás, doblará al final sus rodillas ante Jesús y le rendirán homenaje. Ese va a ser un día extraordinario, un día que estamos esperando. Esa confesión que hará toda lengua, que un día oirán todos los oídos sobre la tierra, cuando nuestro Señor Jesucristo reciba definitiva y completamente el gobierno de todas las cosas. Esto lo vamos a ver. Pero bueno, hasta que esto no llegue ese día, nuestra confesión de Jesucristo invoca y recibe su presencia y poder para hacerle frente al mal. Por eso tenemos al Espíritu Santo dándonos poder, haciéndonos fuertes para resistir el tiempo malo, para resistir la tentación y para hacer que el reino de nuestro Señor Jesucristo sea gigante, sea grande. Al declarar nosotros su señorío en fe, el reino de Cristo se hace presente en el marco del lugar donde nosotros vivimos actualmente, en el lugar donde estamos. Así como Cristo fue exaltado en poder y en autoridad, nosotros también somos exaltados al reconocerlo a Él y tenemos el poder y la fe para proclamar a Cristo. Hoy celebramos la Cena del Señor, recordamos que Él murió en esa cruz por nosotros. Y le damos gracias a Jesucristo por esa entrega incondicional.
Es difícil imaginarse, ¿no? Físicamente, corporalmente, lo que Él sufrió. Es difícil. Pero Él lo hizo por amor, de acuerdo al plan de Jesucristo, de nuestro Dios. Ponete de pie, por favor, por un momento antes de tomar la cena. Qué poderosa es ser una persona humilde en esto es una contracultura, porque hoy la humildad no tiene tanto valor. La proclaman muchos, pero la practican pocos. Y qué importante ser dóciles delante del Señor y ser de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Cristo Jesús se hizo hombre. Tenía que venir alguien que esté apto para cumplir con todas las leyes que nuestro Dios le había impartido a su pueblo. Y el único que calificaba era Cristo Jesús. Por eso a través de Él tenemos perdón y vida eterna. Y yo no sé cuál es la condición de tu vida, pero una cosa que aprendí de hace muchos años atrás, y la Biblia los dice y así lo entendí, que es el pecado el que nos tiene alejados de Dios. Y como tantas veces he dicho, un hombre o una mujer sin Dios es un ser incompleto. Le está fallando a esa vida, a ese ser, una llave clave para una vida exitosa. Le está faltando Cristo en el corazón. Cierren sus ojos, por favor, para no distraerse, para poder concentrarse. Si hay alguien que verdaderamente te ama, ese alguien es Jesucristo de Nazaret. Si hay un Padre que realmente se desvela por tu vida, es Dios, creador de todo lo que vemos y no vemos. Y es el pecado el que trae tristeza, el que trae preocupación, el que trae discordia, el que trae malos entendidos, el que trae violencia, el que quiere dividir las familias. Es el pecado el que me hace conducirme de tal manera que muchas veces lastimo aún a mis seres más queridos. Por eso le ruego al Espíritu Santo en esta hora que Él te muestre, mujer, varón, la verdadera condición de tu conciencia. Y muchas veces el ser humano tiende a tratar de resolver las cosas por cuenta propia. Y nos esforzamos, luchamos, buscamos diferentes alternativas, buscamos consejo por acá y por allá. Y no buscamos esa alternativa, ese consejo, esa dirección en Dios, que es el que sabe realmente lo que necesito. Cristo Jesús vino al mundo para llevarse el pecado de la humanidad. En ese momento de su muerte en la cruz, dice la palabra de Dios que la Biblia, que Dios metió todo el pecado de la humanidad
en la persona de Cristo Jesús. De tal manera que aquel que creyere y tuviere fe en Jesucristo, que Él se llevó los pecados y le pide perdón a Él, será salvo, tendrá el perdón de Dios y tendrá vida eterna. Obra, Espíritu Santo, en este momento. Obra. Obra en medio nuestro para que esa armonía interpersonal sea como la armonía que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en este momento siento decirte, no la pelees sola, solo. Deja que Dios te ayude. Deja que Dios te acompañe en cada trámite de tu vida que tenés que hacer. Confía en Dios. Él te creó. Y Él también envió a Jesucristo para que te saque de esa vida de pecado, de conflicto. Y puedas vivir una vida digna, respetable. Dios, al conocerlo, te da recursos que desconocías, que te van a ayudar adelante, por ejemplo, para llevar adelante a tu familia, para saber cómo tratar a tus seres queridos, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Ahí abunda lo de Dios en cada uno. Sí, Jesús. Perdona nuestras faltas, Dios. Y ya sea que quieras en el día de hoy reconciliarte con el Señor porque has caminado lejos de Él, habiéndolo conocido antes, o porque nunca le dijiste a Cristo Jesús que perdone tus pecados, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de reconciliarte con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña, este es el plan de Dios, no es mío, es lo que Dios ha determinado. Y dice Dios en su palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar, declarar con la boca, creer de corazón que Jesucristo murió por tus pecados y al confesarte delante de Él, Él recibe esa confesión y te perdona de tus pecados y serás salvo. Un plan sencillo, pero poderoso en las manos de Dios. Por eso, iglesia, te pido que me acompañes a hacer esa oración de confesión. Hacelo de corazón. Si querés en el día de hoy conocer a Cristo y entregarle de tu corazón, repetí después de mí lo que te voy a decir, que es nada más que la oración que yo un momento hice para recibir a Cristo en mi corazón cuando no lo conocía. Y decirle así a Dios, con los ojitos cerrados para no distraerte: Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia para agradecerte, Dios, porque me trajiste aquí con un propósito. Y ese propósito es que te conozca y que te entregue mi corazón. Padre, reconozco que soy pecador. Sé que he hecho cosas que me alejaron de ti. Te he dado la espalda. No te he tenido en cuenta. Y Señor, ahora vengo delante tuyo
pecador como soy, a pedirte perdón. Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de lo que hice mal. Me arrepiento de mis pecados. Y te ruego, Dios, que me perdones. Te ruego que me fortalezcas. Te ruego que me guíes para conocerte más. Te ruego que me aconsejes, porque sé que tu consejo es bueno y es para mi bien. Señor, bendecime. Bendecí mi vida. Bendecí también mi familia, para que ellos también te puedan conocer. Te doy gracias, Señor, porque me das esta oportunidad de conocerte, disfrutar de ti y disfrutar de la vida eterna. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias, Dios. Te pregunto, iglesia, ¿hay alguien que hizo esta oración por primera vez? Queremos conocerte. Si hay alguien, ¿no? Somos todos. Que Dios te bendiga grandemente y te llene de su gracia y te fortalezca. Tomamos asiento, vamos a celebrar la cena del Señor.